Fin de año, Marcelo, también todo lo que tiene que ver con el cierre de una etapa. Y ya nos acompaña la licenciada Belén Espínola. Ella es psicóloga y vamos a hablar un poquito de cómo administrar esas emociones. Yo ya estaba hablando acá con ella previamente. Hola, licenciada, un gusto recibirte. Buen día, un gusto igualmente. Igualmente. Gracias. Bueno, ¿y cómo afrontamos? No sé si hablamos de los padres o de los niños, creo que de ellos, ¿verdad? De los niños primero, hablemos de los niños Sí. primero. ¿Cómo afrontar este último tramo del año, independientemente a la etapa en la cual estén? Me refiero a la escuela, sea el colegio de repente, ¿verdad? Para después apuntar a los un poquito más grandes. Realmente esta es una etapa bastante estresante, como estábamos hablando recién, porque los exámenes, las evaluaciones, un proceso bastante activante, porque el niño tiene que estar estudiando, repasando, leyendo, tiene que estar con mucha energía, entregando para poder, sus trabajos. Exactamente, terminando tareas, haciendo un recopilado de todo lo que fue el año. Y eso es lo principal que tenemos que entender como adultos. Imagínense nosotros, estimo que acá la mayoría de los adultos estaremos ya cansados. Sí. Como que ya llegamos apenas, es como que, ay, ya quiero que sea pedaleando, como se dice. Exactamente. Y eso mismo le pasa a ellos. Porque siempre digo, el niño es exactamente lo mismo que una persona porque es el mismo funcionamiento. Tienen las mismas características, funcionamos igual, nos cansamos igual, nos estresamos igual. La gran diferencia es la etapa. Que quizás para mí un examen hoy a esta altura de mi vida no sea una cuestión súper estresante. Pero la entrega de algún informe, eso sí puede ser que me estrese. Entonces es como que hay situaciones diferentes acorde a la edad. Para el niño el estrés es el examen. Genera ansiedad, genera a veces frustraciones, porque no se lograron los puntos, los objetivos ideales con respecto a las notas, entre otras cosas. Y eso es importante de entender. ¿Cuáles son esas frases que podemos decir y cuáles son esas que, por ejemplo, no podemos decir? Viste que cuando ellos se estresan mucho, ay, pero un examen nomás. No, ese nomás es, ¿verdad? Sí. O tu examen es, ¿verdad? Ese tipo, agrandar demasiado también, ¿verdad? O sea, encontrar el equilibrio, a eso me refiero. Realmente ese es el secreto. Sí. Encontrar el equilibrio sería lo ideal, porque no pasa nada. Eso es lo que yo quiero que se entienda. Y ahí nosotros como adultos somos los que tenemos que modificar ciertas creencias que están establecidas. ¿A qué me refiero? Que no pasa nada si yo tengo un 3. Sí. Ese 3 no me define a mí como persona, ni en mis capacidades, ni en nada me define. Simplemente dice que tengo este rendimiento en esta materia, en este contexto y en esta situación. Pero yo realmente puedo ir mucho más allá de ese 3 si las circunstancias son diferentes, si las circunstancias son distintas, si mi gestión emocional ayuda, porque a veces pasa que los niños, y seguro más de uno ya pasó y les habrá frustrado también como padres, que estudiaron muchísimo, se fue a la profe particular, sabía todo, vos le preguntabas en casa, perfecto. ¿Se va a rinde? Se bloquea. Mal. Sí. Rindió súper mal, ¿qué pasó? Pero él sabía, profe, no entiendo. Y es porque la cuestión emocional le bloquea. Que le juegan cosas. Le supera, se queda en blanco, no se acuerda, tiene miedo, tiene mucha presión, tengo que sacar 5, me pueden, no sé, castigar, me pueden decir cosas malas, yo qué sé. Hay muchos contextos y muchos aspectos a tener en cuenta. Licenciada, quiero ahondar lo que decía Amalia y llevarlo un poco a la práctica. Muchas veces cuando uno estudia puede escuchar, ¿cómo no entendés? Si es tan fácil, sos un tonto, sos una tonta, después ya viene de por ahí un tirón de pelo, un empujón, mira la zapatilla. Hay ese tipo de cosas que están muy encarnizadas todavía en nuestra cultura. ¿Qué hacemos con eso? Y hay que evitar, dentro de todo, en lo posible, habría que volver al punto inicial de replantearnos. ¿Qué es lo que yo quiero en realidad que aprenda? O enseñarle que a través de la violencia o a través del castigo, a través de una estrategia negativa, él tiene que llevar a cabo alguna actividad. Entonces ahí está, nosotros a veces
sin querer también, en nuestra desesperación o en nuestro no saber qué hacer, aplicamos lo que estamos acostumbrados a, en nuestra experiencia, que quizás en la experiencia pasada de niños nos pasó, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el adulto es responsable de decir, yo no quiero esto. Esta no es la manera que a mí me gustaría abordar esta situación, trato de cambiar. Y no está mal salirse un ratito, decir, espera, no puedo con esto, cuando yo me calme volvemos, etc. Y otra estrategia válida es no estudiar con los hijos. Lo ideal sería siempre tratar de, como que desligarse, no desligarse, ¿cómo se dice alguna palabra sinónimo de terciarizar? Canalizar, es como que tener a alguien, una profe, una tía, alguien que no sea mamá o papá para poder estudiar, porque tu hijo o tu hija nunca te va a ver como profe. Y vos le querés enseñar de alguna manera, como vos sabés, pero en la escuela le enseñaron de esta manera y esa es la manera que él sabe, que ella sabe y no puede salir de eso. Entonces es un choque porque no todos los padres son docentes. Nosotros, ninguno es docente. No. No somos. ¿Tenemos hijos? Sí. Pero no sé cómo le voy a enseñar. Y creo que estoy haciendo bien porque hago repeticiones, no sé qué. Pero no siempre es la estrategia. Entonces, a veces, cuando es posible, por supuesto, buscar a alguien que pueda ayudarme en esa tarea. Puede ser alguien que esté ahí fiscalizando, que esté acompañando el proceso. Pero estoy segura que el 90% de los padres van a coincidir que se pelean con sus hijos cuando estudian. O cuando hacen la tarea, sí o sí hay una riña ahí. Entonces es porque entramos en un estado de estrés conjunto. Yo quiero que aprenda y el pobre no aprende porque yo le explico de una manera, él tiene otra metodología. Y es una ensalada rusa que se crea en el cerebro del niño. Y por supuesto, nos enojamos todos y después ninguno aprendió nada. Pero sobre todo también, Licen, creo que eso tiene que ver mucho con nuestro sistema educativo, ¿verdad? Porque, ¿cuántos años tenés vos? Perdón la pregunta. Tengo un poco más de 20. Un poco más de 20. Bueno, pero los tiempos cambiaron mucho. Pues yo no recuerdo en la escuela que mi mamá me haya puesto una profesora particular, ni una tía, ni nada, ¿verdad? Exactamente. Y la mayoría de mis compañeritos tampoco lo tenían y me consta. Ya en el colegio sí nos organizábamos en grupo para estudiar con la más bocha, como le decíamos, ¿verdad? Sí. Que era la amiga que más manejaba matemáticas, química, física, que era lo que más nos costaba, ¿verdad? Pero ahora es como que hay una tendencia a que ellos tengan esas profes de apoyo también, como le llaman, de soporte, le llaman algunos papis, pero muchas veces esa condición económica no da para pagar otra vez fuera de lo que es el colegio. Entonces es ahí donde ambos debemos administrar nuestras emociones, Sí, ¿verdad? Totalmente. Por eso decía que podemos pedir ayuda a alguien como una tía, una prima, alguien que no sea una cuestión de inversión económica. Hay casos en que Sino sí que nos realmente. ayude. Exacto. Hay situaciones en las que sí es necesario por algún tipo de dificultad o alguna situación particular que requiera una atención mucho más específica. Pero fuera de eso, para hacer las tareas, para estudiar y sabemos que no hay dificultades, puede ser alguien externo y que yo esté acompañando, porque bien es cierto, yo estudiaba con mi mamá y yo me acuerdo, yo me peleaba con ella. Sí. ¿Estudiabas con tu mamá, tu papá? Sí o sí habían dificultades de Contadas alguna. veces estudié con ella, pero sí Claro. hubo veces que atendé, hacer esto, mirar. Exacto, porque la exigencia es diferente, Sí. no es lo mismo que una persona externa le esté ayudando al niño. Claro, por último, al menos de mi parte, quiero apuntar al proceso. No cargar todo para esta parte del año, es decir, si no aprendiste a lo largo de todos los meses, No hay ¿cómo caso. pretendés aprender o entender en No hay poco caso. tiempo? Es decir, el proceso hay que acompañarlo siempre. Totalmente, no hay caso. Si no se hizo el proceso adecuadamente, ahora ya es tarde, o sea, ya no hay forma de recuperar lo que no se hizo durante todo el año y eso también hay que aceptar. ¿Y el aplazo cómo manejas? Eso te iba a decir. Y se acepta. Se acepta porque el aplazo no es solamente una cuestión negativa. El aplazo me dice muchísimas cosas sobre el contexto, lo que pasó, necesidades específicas, y hay que aprender a gestionar los aplazos, porque la vida nos aplaza muchísimas veces.
Durante todo el proceso de la vida, nosotros que somos adultos sabemos, nos aplazamos muchas veces en muchas cosas y son mucho más difíciles esos aplazos que en el examen. Entonces hay que aprender a gestionar especialmente la educación emocional, la inteligencia emocional. Todo lo que hace referencia a las emociones es lo fundamental. Si yo me aplazo, ok, duele, me enojo, me molesta, por supuesto, jamás va a haber una persona que se alegre por un aplazo. Eso no puede pasar. O en la mayoría de los casos por lo menos. Entonces hay que acompañar y entender que también es parte probablemente de mi compromiso. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué nos aplazamos en matemática? Porque al final somos un equipo. El niño solito no va a poder nunca. ¿Por qué nos aplazamos? ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? ¿Qué tenemos que afinar? ¿Qué tenemos que aprender? Y entender que el aplazo es algo normal y no está mal. Eso es lo que tenemos que entender. No está mal. No significa que el hijo sea mal estudiante, sea mala persona o tenga alguna dificultad muy grave, sino que es simplemente una cuestión de evaluar las emociones y el contexto en donde se da todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Me quedo con eso realmente y con lo que decía al inicio ella, que una calificación no le define a una persona, porque lastimosamente eso después arrastran en la adultez, muchas veces en el trabajo, cuando hay gente que te dice, no, esto que hiciste no es así, y te frustra, ¿verdad? Sí. Y posiblemente vos a lo mejor no estabas preparado en ese momento para esa tarea que te estaban dando, y eso no quiere decir que seas malo y que sobre todo que te lleva a decisiones drásticas también más adelante. Licenciada, te queremos tener más a menudo con nosotros, ¿está bien? Totalmente, encantadísima. ¿En serio? Encantadísima de poder participar realmente, y me gustaría invitar a las familias y a los padres a una actividad justamente para aprender a gestionar las emociones que van a darse ahora en las vacaciones de invierno. Es el Laboratorio de Emociones, que es el taller de educación emocional infantil para niños y también para padres. Eso es ahora en diciembre. Ahora en diciembre va a ser, es una semana y incluye en realidad un trabajo para y con los padres. Qué gusto aprender todos juntos entonces. Totalmente. Qué gusto, gracias Licen por la visita. Gracias a ustedes. Además,